de transferencia. La función de transferencia, ¿cierto? Que se produce con la entrada y una salida de un circuito cuando hacemos una alimentación de una onda sinusoidal. Eso yo creo que te quedó más o menos claro. La otra cosa que también era importante es lo que es el cálculo de los ceros y de los polos. Recordando que los ceros, ¿cierto?, son aquellos que hacen cero la función total y los polos son los que hacen infinita la función. Por lo tanto, los ceros se calculan con la parte de arriba de la fracción y los polos se calculan con la parte de abajo, ¿cierto?, de la fracción. Otra cosa que también debemos... A ver, espérate, vamos a... Esta la podemos transformar, ¿cierto?, en función de S, porque aquí está en función de la frecuencia. Esto la podemos llevar, ¿cierto?, a la siguiente forma. 200S dividido, ya, aquí sería S, chuta que, más 2, ¿cierto?, factor de S más 10. A ver, espera un poquitito, oye, que se termine de... que empieza a apagarse esa cuestión, oye, es muy desagradable. Y vamos a borrar. Entonces nosotros podemos convertirla, ¿cierto?, a HDS, ¿cierto?, como 200S partido por S más 2, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros calculamos lo que son los ceros y los polos. Es súper importante calcular los ceros y los polos para determinar dónde son las frecuencias de quiebre de nuestras curvas. ¿Ah? De acá, ¿cierto?, podemos determinar... Chuta, que lata la pantallita. Que los ceros sería solamente 0, ¿cierto? Porque 0 haría que se haga 0 la función total. Y los polos serían, ¿cierto? Serían menos 2 y menos 10. Porque si aquí vale menos 2, esto se hace 0, por lo tanto eso tiende al infinito. Y si aquí sale menos 10, tú lo puedes también calcular de alguna otra forma. Aquí tendríamos, ¿cierto?, que con menos 10 sería también infinita, por lo tanto serían menos 2 y menos 10 serían los polos. ¿Eh? Acordemos que se trabaja con los módulos, ¿cierto?, para calcular ya lo que es el logaritmo, ¿cierto? 20 logaritmo del módulo. El módulo, por supuesto, se trabaja con positivos. Esto quiere decir, espera un poquitito para... Ojalá que se dejara de molestar la tableta. Sí, porque complica un poquitito la explicación. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que vamos a trabajar con frecuencias de corte, en este caso de 2 y 10, ¿eh? De 2 y 10. 2 y 10. Serían las frecuencias de corte. Veamos el ejemplo, cómo está la solución de este ejercicio, cómo se plantea acá en el libro el libro que yo estoy usando, que es este de acá, que es el Sadiku. ¿Eh? Yo estoy ocupando el Sadiku para realizar los ejercicios. Y fijemos que acá, esta sería la forma de la onda. Acá, ¿qué es lo que se hace? Voy a ir explicando. Se divide por 20. ¿Ah? Se divide por 20 en la parte de arriba y se divide por 20 en la parte de abajo también, de tal manera de llevarlo a la forma de J omega más 1, ¿ah? Que es la forma que tenemos acá. Pero esto, como son polos los de abajo, sería la de abajo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí quedaría como término libre el 1, que es lo que se requiere. Por lo tanto, quedaría J omega partido por los polos, ¿ah? Por el polo, que es lo que estamos viendo en esta figura, ¿cierto? Que al dividir por 20, vamos a anotar acá, que se divide por 20 arriba y se divide por 20 abajo. Dividido por 20. Y es por eso, al dividir por 20, que arriba quedaría 10 por J omega, y abajo, ¿cierto?, estas dos funciones, quedaría 1 más J omega partido por uno de los polos,
que sería 2, y el otro sería el dividido por el otro polo, que sería 10, al dividir arriba y abajo. Acá me gustaría recordar, ¿cierto?, las funciones de los logaritmos, ¿cierto?, que el logaritmo de A por B, recordemos, ¿cierto?, que sería igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Eso sería para ir recordando. Y el logaritmo de A partido por B, ¿cierto?, es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Esto es para ir recordando un poquitito lo que son las propiedades de los logaritmos y para poder entender por qué al descomponer esto, si nosotros aplicamos, ¿cierto?, el logaritmo a ambos lados, vamos a aplicar el logaritmo en ambos lados de esta función, ya, porque aquí lo que está haciendo en el fondo, esta sería el módulo de la función, y esto sería el ángulo de la función, y que después obviamente aplica lo que es el logaritmo en ambas partes, por lo tanto quedaría la función de transferencia en decibeles, que sería, fíjate, que acá tenemos 10 multiplicado por j omega, 10 por j omega, y como está multiplicado, por lo tanto, ¿cierto?, si aplicamos lo que es la propiedad de la multiplicación, ¿cierto?, quedaría 20 por el logaritmo de 10, más 20 por el logaritmo, estamos trabajando en base 10, ¿cierto?, de j omega. Acá, al aplicar el logaritmo, quedaría la suma. Y después, obviamente, como tenemos una división, sería menos, ¿cierto?, la suma de los términos de abajo, obviamente aplicando los logaritmos. Por lo tanto, aquí quedaría menos 20 logaritmo de 1 más j omega medios, que sería el de acá, y menos 20, porque estamos aplicando lo mismo para ambos lados, ¿cierto? Menos 20 el logaritmo en base 10 de 1 más j omega partido por 10. Pero te recuerdo, ¿cierto?, que esto nace de la aplicación de los logaritmos, ¿cierto?, de las propiedades de los logaritmos. No sé si tiene alguna duda de cómo apliqué la propiedad de los logaritmos acá para descomponer. No, o sea, sí, ahí sí me compliqué desde... O sea, después de que dividió por 20, como que me perdí. Porque no lo entendía bien. Sí, por eso, porque acá tenemos, es que esta parte es el módulo de esta función. Esto es el módulo de esta función y esto es el ángulo de la función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo aplico a ambos lados. A este lado quedaría 20 logaritmo en base 10 de esto de acá, ¿cierto? De h de omega. Y al otro lado también aplico lo que es los logaritmos, a la parte del módulo. También aplico lo que es 20 por el logaritmo en base 10 de todo esto. Y por eso aquí me quedaría, esto en el fondo es lo mismo que esto. Porque aquí sería, ¿cierto?, la función de transferencia en decibeles. ¿Qué significa eso? Que ya le apliqué el 20 por el logaritmo en base 10. Por eso me quedan decibeles. Y acá, ¿cierto? ¿Por qué me quedan sumas y restas? Porque estoy aplicando aquí 10 por j omega. Como están multiplicados, quedan sumados los logaritmos al aplicar el logaritmo. Y estos de acá serían menos, ¿por qué? Porque está dividido. La parte de abajo siempre va a ser como menos el logaritmo en base 10. Esto es obviamente aplicando las propiedades de los logaritmos de lo que son las multiplicaciones y de lo que son las divisiones. Los dos de arriba quedan con signo positivo y los dos de abajo quedan con signo negativo. Y por eso quedaría como menos 20 y por menos 20. No sé si ahora se te aclaró un poquitito más. Sí, profe, ahí entendí. Ya, esa es la idea. O sea, apliqué el 20 logaritmo en base 10 a ambos lados. Después de dividir por 20 para simplificar esto, para que simplificara la función. Ahora, el ángulo sería 90, bueno, de acuerdo a lo que se vio el día viernes, por eso repaso un poquitito la clase anterior respecto de cómo se calcula los ángulos, ¿ya? Que aquí sería 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque ese sería el ángulo de j omega. Vamos acá.
de la función j omega. Fíjate que esta es la función j omega, ya elevado a n, el ángulo es 90 grados por n, pero en este caso n es 1, por lo tanto queda solamente con 90 grados. Ya, eso sale de esta función. La otra parte, como es por 10, ¿cuánto es el ángulo de 10? Que es una constante. Fíjate que el ángulo de la constante es 0. Por eso no se coloca el 0, y sí se coloca el 90 grados. Y después a eso se le suman, o en este caso se le restan los ángulos, ¿cierto?, de ambas funciones de transferencia, ya de los polos. Acuérdate que aquí tenemos un polo y aquí tenemos el otro polo. Por lo tanto, si nos vamos a esta tablita que vimos el día viernes, aquí tenemos lo que son los polos, y aquí estaría. Fíjate de algo bien importante, que es lo que vamos a tener que aplicar nosotros cuando dibujemos lo que es la fase. Aquí tenemos el polo, que en nuestro caso, por ejemplo, sería 2 o sería 10, que son los polos. ¿Y de dónde se producen las frecuencias de quiebre? Se produce en el polo dividido por 10 y en el polo multiplicado por 10. Te repito, cuando nosotros estamos haciendo el gráfico de la fase respecto de omega, las frecuencias de corte serían en el polo dividido por 10 y en el polo multiplicado por 10. De acuerdo a esta tablita que vimos en la clase anterior. Eso es cuando son los polos. Cuando son los, ¿cómo se llama? Son los ceros. Sería lo mismo, ¿cierto? Sería el 0 dividido por 10 y el 0 multiplicado por 10. Para hacer el diagrama de la fase. Para ir teniéndolo un poquitito más claro. Entonces, de ahí salen estos valores. Sigamos viendo. Dice, obsérvese que hay dos frecuencias de quiebre que corresponden a omega 2 y omega 10, ¿cierto? Que son los que habíamos calculado, determinado previamente, que son los que determinan acá. Dice, para los diagramas de magnitud y de fase, se dibuja cada término como se indica por medio de las líneas punteadas o segmentadas de esta figura. Se suman gráficamente y obviamente nos va a dar la resultante. Por lo tanto, en lo que es la parte modular, se hace una gráfica del término simple, del otro término simple y de los otros dos términos simples. ¿Por qué? Porque esto yo lo podría descomponer de la siguiente manera. La podría descomponer para que nos vaya quedando un poquitito más claro. H de omega sería igual a 10 por J omega por 1 partido por 1 más J omega medios por 1 partido por 1 más J omega partido por 10. Esto es lo mismo que esto de acá. Lo que pasa es que yo los separé. De tal manera que esto me va a dar una curva 1. Esto me va a dar una curva 2. Esto me va a dar una curva 3. Y esto me va a dar una curva 4. Esto es lo que se llama el método de las asíntotas, que lo nombramos en la clase anterior. Entonces, esto que yo acabo de dibujar acá es lo mismo que esto de acá. Por lo tanto, este me va a dar una curva, este me va a dar otra curva, este me va a dar otra curva, este me va a dar otra curva, que son las que tenemos acá en línea segmentada. Fíjate, esta sería una curva en línea segmentada, que esto estaría representando lo que es por el logaritmo de 10, que es lo que teníamos acá. Porque a esto yo igual le tengo que aplicar logaritmo en el fondo para graficar. Acuérdate que se grafica en logaritmo y en decibeles. Por lo tanto, esto me daría una curva, esto me daría la otra curva y la otra curva, que serían 4 curvas que serían las líneas segmentadas. Que al sumarlas me va a dar, ¿cierto?, lo que son las líneas rectas. Si yo sumo hasta acá
lo que es esta línea recta con esta línea que va ascendente, que son los ceros. Acuérdate que los ceros son los que aumentan y los polos son los que caen. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos una curva, la otra curva, y tendríamos las otras dos curvas. Y por eso, al sumar las 4 curvas, me va a dar lo que es esta, que es la resultante final. Lo que es la resultante final. Y después yo tengo que hacer lo mismo con los ángulos, ¿cierto? Esto sería lo que es para determinar los ángulos. Y aquí yo me voy a ayudar, ¿cierto?, de esta tablita de los ángulos para ver cuáles son los puntos de quiebre. Los puntos de quiebre para poder hacer el diagrama. Volvamos a la gráfica. Y aquí tenemos más o menos lo mismo con las gráficas. Esta es la de 90 grados. Estas son las otras dos, de los ángulos de las otras dos, que se van sumando punto a punto. Ya, ahora, es bien importante tener claro lo siguiente. Cuando vamos a hacer esta gráfica, te voy a explicar una forma más simple para realizar esta gráfica. Primero hay que partir en 0,1. Después calculamos, ¿cierto?, lo que es acuérdate que esto sería 20 por el logaritmo en base 10, ¿cierto?, del módulo de h de s, del módulo de h de s. Por lo tanto, calculamos en 0,1, que es el inicio. En 0 no conviene calcular porque te va a dar cualquier cosa. Lo calculamos en los polos, que en este caso sería 2, serían 10, que sería el último polo. Y finalmente lo tiramos hacia el infinito. En este caso podría ser 100 o 200 para ver dónde termina la otra recta. Normalmente yo lo calculo en 100. El otro factor de esto. Me explico, para que te quede un poquitito más claro. Para aplicarlo en esta función, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Sería el 20 logaritmo en base 10. Aquí vamos a anotar, ¿cierto?, de la función, que sería 200 por j omega dividido por j omega más 2, factor de j omega más 10. Entonces, aplico, calculo ¿cómo se llama? Calculo este valor para 0,1, omega igual 0,1, para omega igual 2, para omega igual 10 y para omega igual 100. Lo calculo para los 3 valores, para los 4 valores que tengo aquí en este caso. Y voy colocando qué valor me dio. ¿Qué valor me dio en 0,1? ¿Qué valor me dio en 2? ¿Qué valor me dio en 10? ¿Y qué valor me dio en este caso en 100? Que andaría por acá más o menos. Una vez que calculo estos valores, le aplico el logaritmo. Y al aplicarle el logaritmo, ya yo trazo lo que son las rectas. Y esa sería para lo que es la función, digamos, de transferencia, lo que es el gráfico del módulo. No sé si esa parte que te estoy explicando ahora te queda más o menos claro o necesito un poquito más de explicación. No hay ningún problema. Tú dime nomás. Como que la pillo, pero como se me escapa igual un poquito. ¿De acuerdo? Si puede Lo voy a explicarlo hacer. nuevo, sí, o Lo hacerlo. voy a hacer. Ya. Mira, fíjate que acá tenemos la función, ¿cierto? 20 j omega, ya por partido por j omega más 2 más factor de j omega más 10. Lo que yo te dije, que había que calcular siempre al principio, espérate, voy a aplicar lo que es dibujar acá. Siempre al principio se calcula en omega igual 0,1, omega en los polos, que en este caso sería 2, sería 10, y después, una vez que has llegado al último polo, se calcula yo lo hago para 100, tú podrías hacerlo para 200, ¿ya? Vamos a poner para 100. Calculemos entonces, por ejemplo, ya para 0,1. Entonces, h de 0,1 sería igual a ¿qué? 200 por 0,1 j partido
0,1J más 2, factor de 0,1J más 10. Igual. Hazlo tú. Ya, yo lo voy a hacer con un programita que yo tengo acá en el ¿cómo se llama? Que lo tengo acá, que me ayudo para calcular, ¿cierto? Acá ya tengo expresada acá. Esto sería 0,1. Este es el omega, el que estoy modificando acá. 0,1. 0,1 y aquí también sería 0,1. ¿Ah? O sea, le estoy dando valores a omega para determinar cuánto es mi fracción que me va a dar. Ojo, ¿ah? Esto me va a dar en valores en rectangular, yo lo transformo a polar. ¿Ya? Que es la misma función, pero aquí estoy ocupando un programita que aparece en la web. Entonces calculo. Y acá está el resultado, fíjate. Ahí está el resultado, que lo voy a... El resultado en polar, perdón, en rectangular lo voy a llevar a polar, que sería 0,5984 más 0,9969i. Y esto lo voy a llevar a su forma rectangular. Si me esperas un poquitito, voy a volver acá. No, no era acá. Ya, aquí tampoco está. Esto me daría 0,9987 con un ángulo de 86,6. ¿eh? 86,6. Bueno, ahí no quedó. Ya. Después calculo para 2. ¿Cierto? Entonces, H de 2, que sería la frecuencia de corte, sería 200 por 2J o J2 partido por J2 más 2 por J2 más 10, ¿cierto? Que estoy reemplazando los omega en los puntos de corte de nuestra función de transferencia para calcular, ¿cierto? El valor. Ya voy a volver nuevamente. Estoy explicando una manera más simple aún de poder realizar los cálculos. Ahora, omega sería igual a 2, así que reemplazo en esta función que ya la tenía previamente hecha. Reemplazo acá los omega. Y calculo ahora la función de transferencia con omega igual a 2. Este sería el valor, que está en su valor rectangular y yo lo transformo a su valor polar. ¿eh? Voy a calcular yo por 13 más 100 dividido por 13 y entonces voy a volver acá para colocar, no, estamos en la otra función. Esto sería, fíjate que esto sería 13,87 con un ángulo de 33,7. También calculamos, ¿cierto? El H, lo voy a tirar un poquitito más acá, el H de 10, ¿cierto? Que es la otra frecuencia de corte, que sería 200 por 10J dividido por, ¿cierto? J10 más 2, factor de J10 más 10. ¿eh? Me voy de nuevo a mi planillita que me ayuda. Entonces ahora sería, omega sería igual a 10. Entonces reemplazo acá. Tú también lo puedes hacer en tu calculadora, pero sale más lento, obviamente. Me va a dar en polar, ¿cierto? Yo lo transformo nuevamente a rectangular. Que este sería el resultado. Ahora es menos, negativo. Así que el ángulo
tiene que dar negativo. Entonces sería 150 partido por 13 menos 100 dividido por 13 y esto me daría, vamos a anotar acá, sería 13,87, lo mismo que anterior, 13,87, pero con un ángulo negativo, entonces ahora de menos 36,7. Menos 36,7. Y vamos a calcular para 100, ¿eh? H de 100. Estoy viendo ahora, ya estoy viendo ahora lo que es ¿cómo se llama? El módulo, ¿cierto? Después me voy a preocupar del ángulo, a pesar de que ya estoy obteniendo algunos ángulos. Algunos ángulos. Ya, entonces sería el de 100. Voy a colocar el valor nomás. Entonces aquí voy a colocar que omega vale 100. Vale 100. Y omega vale 100 aquí también. Ahí estaría, es bastante más grande, pero igual lo vamos a obtener. Serían 60.000 dividido por 252.600, ¿cierto? Sería menos también. 499.000 dividido por 252.600 y volvemos de nuevo acá y con el H de 100 me da 1,99 con un ángulo de menos 83,14. Ahora ya tenemos los módulos, ¿cierto? Que en el primero sería 0,9987, en el segundo caso sería 13,87, en el tercer caso sería 13,87 y en el último sería 2, prácticamente 2. Entonces, ahora, ¿qué voy a calcular? El 20 para poder graficar, ¿cierto? 20 por el logaritmo en base 10 del módulo de la función, ¿cierto? Aquí el módulo sería 0, sería 1 prácticamente. Y ahí, ¿ah? Entonces voy a calcular en base 10 de h, ¿cierto? El módulo de h de omega. ¿Ah? Entonces para 0,1 vamos a calcular para 2, para 10 y para 100. Estoy enseñando una manera simplificada de dibujar el diagrama de Bode. ¿Ah? Así que sería 20 por el logaritmo de, en este caso sería de 1, ¿cierto? De 1. Me da 0. Por lo tanto, aquí tiene que partir en 0 la función. Tiene que partir en 0, porque da 0. Para omega igual 0,1, que sería este de acá. Veamos para 13,87. Para 13,87 me da 22,84. Aquí me da 0. Aquí me da 22,84. Para 10 me va a dar lo mismo. ¿Ah? Si te fijas, tiene el mismo módulo. Por lo tanto, también me daría 22,84. Y para 100, que es el que tengo que calcular, que da 1,99, por lo tanto sería 2. Me da 6,02. Por lo tanto, voy a graficar. ¿Ah? Voy a bajar un poquitito. Acá tenemos lo que son los omega. Ya tenemos para 0,1 que lo teníamos acá, ¿cierto? Que sería acá en realidad. Sería acá, tenemos el 0,1, sería en este punto. Para 2, que estaría acá, ¿cierto?
Para 2 sería, aquí le vamos a colocar 10, aquí le vamos a poner 20. Para 2 sería aproximadamente, tendríamos acá que sería 22,84. Estaría más o menos por aquí. 22,84. Para 10 sería 22,84. Estaría por acá también. Para 10. Para 100 sería 6,02, que estaría más o menos por acá. Para 100. Entonces lo que hacemos ahora, ¿cierto? Tiramos las asíntotas, que son las rectas. Eso quiere decir de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y de acá hacia abajo, que tiene que pasar por el 100. ¿eh? Tiene que pasar, vamos a suponer que ese sería el 100 más menos, que estaría cortando, y aquí sería 200, donde llegaría el valor 0. ¿eh? Entonces sería el dibujo del diagrama de Bode de lo que es el módulo. De lo que es el módulo. Vamos al que teníamos acá. Obviamente aquí está bastante más apaisado, más alargado lo que es la parte de abajo, y por eso que se ve más o menos así, partiendo de 0,1, 2, 10, 100. Aquí llega a 200. Que sería más o menos la misma gráfica, pero obviamente más estiradita la otra, ¿cierto? Para que se vea mejor. Partimos en 0,1, 0. Llegamos a 22,84. Aquí en 10 también es 22,84. Y después obviamente cae a 0 ya si continuamos la recta. ¿eh? No sé si te quedó claro cómo hice el gráfico de las asíntotas ocupando este método que es más simple. ¿Aló, estás por ahí o no? Sí, profe, disculpe. Que hay mucha bulla. Es que Pero están haciendo ¿te la quedó? impresión en la casa, por eso hay tanta bulla. Sí. Oye, ¿te quedó claro, cierto? Cómo hice el Sí, dibujo de las sí, asíntotas. sí, ahora como lo vi paso a paso, que Sí. me... Fui reemplazando en la función, ¿ya? ¿En dónde? En 0,1, en los dos polos. También se tiene que hacer en los ceros, pero como el 0 era 0, o lo hice en 0,1. ¿Ya? Y finalmente lo hice en 100 para determinar, digamos, hasta dónde va a llegar la. Ahora, hay que tener cuidado respecto de lo que son las, ¿cómo se llama? Lo que son las funciones del ángulo, ¿cierto? El ángulo, si bien es cierto, aquí tenemos los ángulos, por lo tanto, para 0,1 podríamos partir con un ángulo de 86. Para 0,1 yo podría partir con un ángulo de, perdón, dice de 86,6, que era, ¿cierto? Por lo tanto, aquí está 90. Yo podría colocar acá un punto, ¿cierto? El otro punto para 2 sería 33,7. Para 2 que está aquí sería 33,7, que sería más o menos por acá. Ya. Para 10, que sería menos 36,7. Para 10, que sería menos 36,7, que sería el otro punto. Y para 100, que sería menos 83,10. Para 100, que sería menos 83. Pero aquí hay que tener cuidado en qué, que hay puntos de quiebre también. Acordémonos, ¿cierto? Que sería un punto de quiebre que sería en P partido por 10. En este caso, cuando P vale 2. Y en el otro que sería 10 P2. Ahí sería el otro punto de quiebre. Que, por lo tanto, habría que calcular y determinar el ángulo en 2 partido por 10, que sería en 0,2. En 0,2 habría que determinar el otro punto acá. ¿Cuánto te da el cálculo para el ángulo? El otro habría que hacer en 10 por P de 2, por lo tanto sería en 20. Acá habría que determinar el otro polo, que podría andar por acá más o menos. El otro polo, acordémonos que es 10. Este es para el polo 2 y este es para el polo 10. Sería el polo de 10 sería partido por 10. ¿Ya? Y el otro sería 10 por el polo de 10. Por lo tanto, había que determinar en estos puntos los ángulos. ¿Cómo? Calculando en 0,2
la función aquí, o sea, aquí sería 0,2, sería 20, por lo tanto habría que calcular con 20 también. ¿Y cuánto es el ángulo que me da? Y ese ángulo habría que puntearlo acá. Habría que puntear esos 4 puntos. En 2 partido por 10, en 20, en 10 partido por 10, que sería 1, y en 100. Y ahí van a dar diferentes ángulos y después yo trazo. Lo que tengo que hacer es trazar obviamente la curva que va a unir todos estos puntos. ¿Ah? Daría algo, obviamente la curva que corresponde, pero ojo, acuérdate que también hay que determinar los ángulos en los polos. Los ángulos en el polo partido por 10, en el polo multiplicando por 10. Para todos los polos, si nos dan 3 polos, obviamente habría que calcularlo para los 3 polos. Y de esa manera saldría el gráfico del ángulo. Fíjate que aquí está cortando en 0,2 porque el polo era 2. Lo dividimos por 10, ya, por lo tanto aquí hay un ángulo, donde hay un punto de corte. El otro sería en 20, otro punto de corte. El otro sería en 1, fíjate que hay un quiebre de la curva, y el otro sería en 100, otro quiebre de la curva. ¿Ah? Por lo tanto, también hay que determinar, aparte de determinar los polos, polo partido por 10, polo multiplicado por 10. Y ahí se van a ir produciendo los quiebres de las curvas, que es más o menos lo que yo te había explicado acá, que uniendo todos los puntos va a dar más o menos como yo te decía, ¿cierto? Que venían 0 y después se iban 0. Y esa sería la curva de lo que es el ángulo en función de omega, ¿cierto? Aquí tenemos omega. No sé si te quedó claro la parte, cómo se grafica lo que es el ángulo. Me perdí un poquito en lo de los polos. Se me queda la duda si eso de calcular en 2 o en 10 varía según los polos que den en cada... Exactamente, varía, porque Ah, mira, ya. fíjate acá. Fíjate que acá dice P. P puede dar 2, puede dar 10, puede dar 100, puede dar 3,5, puede dar... Y acá sería el polo partido por 10 y el polo multiplicado por 10. Te dé lo que te dé como valor de polo. Por eso te digo, en este caso dio 2 y dieron 10, los dos polos, pero podrían dar otros valores dependiendo de la ecuación. Por lo tanto, hay que determinar el valor de los ángulos. ¿Ah? Hay que determinar el valor de los ángulos para el polo décimo y para 10 veces el polo. Y si tenemos 0, porque esto es para los polos, los ceros se dan arriba, también sería lo mismo. El 0 partido por 10 o el 0 multiplicado por 10. De lo que te dé, pues si te da un 0 igual a 5, aquí sería 0,5 y aquí serían 50, que son los lugares donde hay que determinar los ángulos. ¿Cómo? De esta manera que yo te he explicado acá, ¿cierto? Que es en el fondo aquí pondríamos 0,5, sacamos la función, que me tiene que dar un número complejo, y yo me quedaría con los ángulos. Yo me quedaría con los ángulos para después dibujar lo que es la recta de la fase en función de omega. ¿Ya? ¿Te quedó más claro ahora? Sí, profe, sí. Excelente, pues entonces ya te voy a dejar de tarea. Te voy a dejar de tarea que tú hagas el siguiente ejercicio. Esta guía yo se la subí la semana pasada. Que hagas este ejercicio. Ya lo vamos a... Perdón, ahí se fue como muy grande. Te voy a dar de ejercicio el que viene, que esta es la función, que sería 5 por j omega más 2. Y aquí sería j omega por j omega más 10. ¿Ah? Aquí claramente los polos serían 2 y 10 también. O sea, aquí sería un 0. Sería un 0, 2. Sería un polo 10. Acuérdate que arriba están los ceros y abajo están los polos. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tendríamos varias curvas, que serían ¿cómo se llama? Las que se dibujan en segmentado. ¿Ya? Entonces te dejo tarea para que tú hagas este diagrama ahora. ¿Ah? Este gráfico de Bode. ¿Te parece? Ya, profe. Sí.
Y ahí tú hazlo por el método que te acabo de enseñar, ¿ah? Que es reemplazando Sí. en la fórmula de transferencia, que es más fácil. Es bastante más fácil hacerlo así. Profe, para la prueba no hay problema en que usemos el mismo programa ese para hacerlo, ¿cómo se llama?